Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 30 de julio de 1959. Tras haber cursado sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio de los Vascos, se recibió de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Inició su militancia en el Partido Demócrata Cristiano del Uruguay, el PDC, en 1979, llegando a ocupar la Secretaría General de la Juventud entre los años 1983 y 1990, al tiempo que comenzaba a ejercer la docencia en la Universidad de la República. Llegó al Parlamento tras las elecciones de 1984, cuando fue electo diputado suplente de Héctor Lescano, lo cual se repetiría en 1989, ya como parte del nuevo espacio y fuera del Frente Amplio. Tras volver el PDC a la coalición de izquierda, unos años más tarde, junto a otros dirigentes, decide abandonar su espacio en el partido. En esa calidad de independiente ocupó el cargo de director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura entre 1995 y 1996, año en que se integra al nuevo espacio liderado por Rafael Michelini, con quien compartió la fórmula presidencial. Tras haber sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, en 1999 es electo diputado por Montevideo. Cuando el nuevo espacio resuelve volver al Frente Amplio, participa de la fundación del Partido Independiente, por el cual fue candidato a la presidencia. Accede a la Cámara de Senadores en el año 2014 al alcanzar el 3.9% de los votos. Para las elecciones del 2019 genera un acuerdo con figuras de diversa afiliación partidaria bajo el nombre de La Alternativa, pero la alianza no prosperó. Aunque su partido no alcanzó los votos necesarios para el Senado, al haberse sumado al acuerdo alcanzado por blancos, colorados y cabildantes en apoyo a Luis Lacalle Pou, es designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, cargo que ocupó desde el 1 de marzo de 2020 hasta hace pocos días, cuando presentó renuncia para dedicarse a la campaña electoral. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Pablo Mieres. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Está bien esto que dijimos? Sí. Decíamos, sí, ¿no? Años, ¿no? Decíamos, Pablo, cuando te vimos entrar, Fernando te dijo que cara de cansado, ¿no? Tenés. Bueno, puede ser, sí, porque, a ver, el ministerio siempre ha sido muy exigente y recién hace menos de una semana que dejé, y al mismo tiempo ya en los últimos tiempos del ministerio estábamos en proceso de lanzamiento de la campaña y ya empezamos. Ayer estuve en San José, mañana voy a estar en Cerrillos. Ahora le bajo el micrófono para que no le tape la cara. Ahí está. El viernes en Ciudad del Plata. Y la semana que viene sigo la recorrida ya por todo el país de cara a la primera etapa, que son las internas del 30 de junio, en donde, si bien el Partido Independiente no tiene competencia por la candidatura presidencial, igual tiene que marcar, y en general es una referencia del punto de arranque, es decir, es el piso para arrancar. Así que vamos a pedirle a la gente que cree que nosotros hemos hecho una buena tarea, que nos acompañe el 30 de junio con el voto para, para ir de acá para arriba, como dice nuestro eslogan de campaña. En la medida en que no son obligatorias, ¿sirve de verdad como medida? Yo creo que es importante que haya elecciones internas. Más bien. Me parece bien. La discusión sobre la obligatoriedad o no del voto es una discusión pertinente. Hay cada vez más voces que dicen que deberían ser obligatorias. Uruguay es un caso en donde el voto siempre es obligatorio, salvo en esta instancia. Exacto. Estamos acostumbrados a que hay que ir a votar. Sin embargo, para las internas cada vez vota menos gente. Cada elección interna es menos la cantidad de votantes que van a votar. Entonces, como es importante porque se elige el candidato de cada partido, algunos dicen que tiene que ser obligatoria. Por otro lado, tú decís, bueno, pero hay gente que no tiene partido. ¿Y por qué se va a sentir llamado a votar en la elección interna de un partido? Entonces tiene lógica que no sea obligatoria, porque son elecciones de cada partido. Pero también es verdad, como acabo de decir, que ranqueás, de alguna forma hay uno lo mira, lo va mirando. Y todos ustedes al otro día están analizando, votó tanto, votó tanto otro. Entonces, si fuera obligatorio para nosotros sería mucho mejor, porque habría seguramente una intención de voto más alta, pero nosotros vamos a trabajar fuerte en esta, porque queremos que en la elección interna haya aquellos que creen que el Partido Independiente ha hecho una gestión buena, o muy buena, o excelente, según lo que valoran lo que hicimos como parte de la coalición de gobierno, tanto en el Ministerio de Trabajo como en otros roles que el Partido Independiente tiene y que sigue ocupando. Bueno, le vamos a pedir que nos acompañen desde el 30 de junio y no después,
No a partir del 1 de julio, sino el propio 30 de junio. Sin cassette, son situaciones diferentes, responsabilidades diferentes, Sí. pero el hombre es el mismo. ¿Qué es más difícil? ¿Dirigir un ministerio de trabajo o hacer una campaña electoral? No, son tan distintas. O sea, sí. Bien distintas. Pero la almohada banca la misma cabeza. Bueno, la campaña electoral tiene un nivel de exigencia muy grande para los que hemos hecho yo hice de distintos roles todas las campañas del retorno a la democracia, desde 1984 incluso militaba como un pibe en el 80 por el no, contra la dictadura. Bueno, de ahí en más siempre estuve involucrado. Y es una instancia muy exigente, muy desgastante desde el punto de vista de lo que significa recorrer, visitar, porque en Uruguay no lo arreglás con medios y redes. No. Tenés que ir a visitar Cara a a la cara, gente, cara a cara. Claro. Bueno, el Frente dice que perdió las elecciones, capaz que por 1 millón de cosas más, pero ellos, entre otras cosas, dicen que la Sí. perdieron por olvidar a la gente. Yo creo que el uruguayo quiere el contacto con el político, y está bueno. A mí me parece que eso es parte de la vida democrática, de la densidad democrática del país. Es decir, porque somos un país de distancias cortas entre todos. Es decir, algunos dicen, nos conocemos todos, y bueno, prácticamente es así. Entonces, en una instancia electoral, el relacionamiento personal, el ir al lugar, el visitar al vecino, el hablar con las personas, escuchar lo que dicen, es una parte muy importante, y las redes no sustituyen eso, se agregan. O sea, además del contacto directo, tenés los medios de comunicación que siguen siendo muy importantes. La radio es un medio muy importante, no lo digo porque esté acá, es una realidad absoluta. La televisión también, y también lo es ahora, digamos, los internet, streaming, los sitios web, los streaming y las redes sociales. O sea, se va sumando, cada vez tenés más laburo, porque llegarle a la gente, comunicarte con la gente, es un procedimiento que es cada vez más posible de múltiples formas. Pero ¿cómo se duerme mejor? El ministerio es un ministerio. A ver, en el ministerio estás digamos, en cualquier momento te puede explotar una bomba. De hecho, o un explota problema permanentemente. Claro. De hecho, cuando estaba la discusión, digamos, cuando el presidente me había planteado la posibilidad de ser ministro de Trabajo, Iván Posada, el compañero del partido, diputado, me dijo: tenés claro que ese es un ministerio 24/7. Minado. Va a estar, te puede explotar un lío un sábado de noche, y es verdad, textual. Entonces, es un tema muy exigente. Además, nos tocó un periodo en donde a los 12 días de haber asumido estalló la pandemia, y tuvimos que inventar de todo para responderle a los trabajadores y a las empresas también, porque había riesgo de caída de toda la actividad productiva, y eso fue un sin parar durante 1 año y pico. Y después tuvimos el impacto inflacionario que generó la invasión de Rusia a Ucrania, que generó otra vez un riesgo de caída del salario real, y después vino la sequía y el lío de competitividad con Argentina. Bueno, entonces tuvimos un periodo lleno de situaciones que generaban novedades, y además había los conflictos que lógicamente tiene que haber. Yo siempre dije que nosotros apostábamos al diálogo, y dije también que cuanto más diferencias hubiera, más diálogo iba a haber, y cumplimos. Yo creo que yo me voy con la tranquilidad de decir, bueno, la relación con los trabajadores y con los empleadores ha sido de permanente diálogo, de ida y vuelta. Habrá habido más diferencias, menos diferencias, obviamente las hay, pero independientemente de eso, la puerta siempre estuvo abierta, y está ahora, porque los que quedaron, tanto Mario Aristi, que me acompañó como subsecretario todos estos años, que ahora es ministro, como Daniel Pérez, que es de mi partido y que ahora quedó de subsecretario, tienen la misma impronta, la misma idea, y se está trabajando muy bien. Pablo, a nivel de la coalición, que se le puso fecha de defunción más de una vez, ¿no? Incluso hasta antes de arrancar el gobierno, muchos podían haber pensado que por una cuestión ideológica, quien más iba a poner peros en algunas situaciones era el Partido Independiente. Sin embargo, no lo fue. Sin embargo, básicamente el que tuvo más reparos a algunas disposiciones o ideas fue Cabildo Abierto. Es verdad.
¿En algún momento pensaste vos o tus compañeros que se podían transformar, como algunos han dicho, incluso del Partido Colorado, en una especie de furgón de cola del Partido Nacional al acompañar prácticamente todas las ideas del gobierno? No, la verdad que no para nada, porque además nosotros sentimos que este gobierno no es un gobierno de derecha, como dice el Frente Amplio, obviamente, sino que es un gobierno de centro. Es que la resultante, cuando tú mirás las políticas que se llevaron adelante, las respuestas que se dieron a los problemas sociales, las respuestas que se dieron en materia de transformación educativa, bueno, la propia reforma de la seguridad social, son transformaciones de centro, de un gobierno de centro, donde nosotros somos la pata izquierda. Entonces, es verdad, nosotros hemos tironeado y seguramente hubo pulseadas dentro de la coalición en donde nosotros tomamos posiciones, pero nos pareció que la manera de tramitar esas diferencias debía ser dentro de del diálogo y de la discreción y de no hacer olas. Entonces esa quizás es la diferencia. Ahora, que tuvimos puntos de fricción, y sí, siempre hay, es inevitable. ¿Cómo se manejaban esos puntos de fricción? Y dialogando. ¿Quiénes? ¿Vos y el presidente o cómo? Sí, a veces con el presidente, otras veces era entre ministerios, con la Secretaría de Presidencia, y claro, es lógico, pero a ver, además es lógico porque nosotros tenemos una cartera que definía nada más ni nada menos que el empleo y el salario, y la política salarial y los aumentos y todo eso. Y todas esas cuestiones implican un diálogo permanente con economía y con OPP, donde de pronto las miradas son distintas, porque la mirada, esto es clásico, economía y trabajo tienen dos roles diferentes y tienen que buscar la manera de articularse, y yo creo que nosotros lo logramos, no sin tironeos y momentos más tensos, pero los mantuvimos dentro de lo que yo creo que era la mejor contribución que podíamos hacer a la coalición. Durante el presupuesto y la rendición de cuentas, que es ahí donde se marcan muchas veces los perfiles. ¿Cómo fue la historia entre el Partido Independiente y, por ejemplo, Azucena Arbeleche? No, bien. Es más, yo diría que Iván Posada, que hacía muchos años que venía integrando la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue un artífice muy importante de los acuerdos de la coalición dentro del Parlamento, tanto para la votación del presupuesto como las rendiciones de cuentas. Y ahí yo no creo que haya habido, porque además el Ministerio de Economía impulsó algo que el Partido Independiente venía promoviendo de hacía muchos años, que es la regla fiscal. Es decir, una regla que establezca que el gasto no puede superar ciertos niveles. Y eso en este gobierno se instaló, lo impulsó el Ministerio de Economía y nosotros lo compartimos y lo reivindicamos como un logro que espero que se siga cumpliendo, gobierne quien gobierne, que es ese como sentido de autocontrol. Es decir, tú no podés gastar sin límite, porque después hay que pagar la cuenta, ¿no? Y eso es muy importante, particularmente es muy importante ahora que va a estar arriba de la mesa casi seguramente esta propuesta del PIT-CNT, decir, bueno, mirá que esto de que te puedes jubilar a los 60 y subir las jubilaciones mínimas al nivel de salario mínimo nacional, hay que pagar la cuenta, y esa cuenta es carísima. Bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Pablo, en alguna oportunidad hubo, no muchas, pero hubo reuniones de líderes, digamos, ¿no? Sí. Donde el presidente los reunía a vos, a Marini Ríos, a Sanguinetti, a Iturralde, a Suárez, o alguna reunión así. ¿Te parece que hubiera estado bueno que hubiera más de esas reuniones, lo que se le llamaba la mesa chica, ¿no? Donde se cocinaba un poco el asunto? Yo creo el presidente prefirió lo que él llamó el pico a pico, ¿no? Es verdad, sí, en el truco, sí. Hubo más vueltas pico a pico que generales. Es verdad. Yo creo que funcionó para esta etapa. Capaz que para la próxima es diferente. Yo pienso que la coalición se proyecta para el próximo periodo de gobierno. Nosotros sentimos que el debate es claro hoy entre Frente Amplio o coalición. Esa es la discusión. Y nosotros sentimos que pensando en la gente y pensando en las cosas que hay que hacer, es bueno que haya otro gobierno de coalición con, obviamente, otros temas arriba de la mesa. Nosotros en particular queremos incorporar el tema de la pobreza infantil como un tema central, nos parece que es un tema prioritario, seguir la transformación educativa que no está terminada, invertir más en ciencia y tecnología, o sea, crear una carrera para las nuevas generaciones, porque yo creo que tenemos que reconstruir la convicción en las nuevas generaciones de que el camino para salir adelante
es el camino de la educación y del trabajo. Y yo creo que eso, que en el Uruguay era universal, aprovecho el nombre de la radio, hace décadas, hoy se ha perdido para una parte de la gente. Para gente que dice, no, yo para salir adelante tengo que buscar otros caminos. Bueno, esos otros caminos son los que nos han costado una caída en materia de seguridad, en fin. Y yo creo que hay que reconstruir, pero para reconstruir esa creencia de que el camino para salir adelante es la educación y el trabajo, vos tenés que reducir la pobreza infantil, tenés que bajar la deserción estudiantil y tenés que bajar el desempleo juvenil. Y esas tres variables, si vos lo lográs, yo creo que las futuras generaciones vuelven a creer que el camino para salir adelante es permanecer en el sistema educativo y luego tener más oportunidades. ¿Y vos pensás que el Frente no acompañaría ideas como esa? Porque parecerían ideas casi que de políticas de Estado, ¿no? Yo creo que hay que construir. Lo que pasa que, a ver, la primera vez que alguien dijo que la pobreza infantil era el doble que la pobreza nacional fue Juan Pablo Terra, líder, en su momento era el líder del PDC cuando yo entré al PDC. Estás hablando hace 30 años. 1989. Claro. Hizo un estudio financiado por UNICEF y ahí nos enteramos. Me acuerdo que la frase principal era: la pobreza en Uruguay tiene cara de niño. Eso es lo que se decía. Y en aquel momento la pobreza en Uruguay estaba en el 20%, con lo cual 4 de cada 10 niños nacían en hogares pobres, 40%. Bueno, eso cambió. La pobreza en Uruguay hoy es el 10%, pero la pobreza entre los niños es el 18, 19%. Y ha sido así en los años anteriores, cuando gobernó el Frente y cuando gobernaron los partidos tradicionales más atrás en el tiempo. O sea, no hemos logrado dar vuelta a la pisada. Y yo digo, pero a ver, pongámosles número a estas cosas. Si nacen 30.000 niños por año, nada más, lamentablemente, son pocos los niños que nacen en Uruguay. Y tomamos los 6 años, de 0 a 6, tenemos 6 generaciones, tenés 30 por 6, 180.000 niños. De los 180.000 niños, 36.000, el 20%, son pobres, que viven no uno por hogar, viven quizás más de uno por hogar. Entonces, tenés 20.000 hogares donde está la pobreza infantil, y vos no podés construir una política focalizada de ingresos que saque a esos 20.000 hogares de la pobreza. Sí. ¿Se puede? ¿Cómo no vamos a poder? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no se pudo en estos 4 años? Es que no se había convertido nunca en una prioridad, porque claro, a la hora de la verdad, a la hora de definir, siempre hay cosas urgentes. Y por eso me preocupa tanto el plebiscito del PIT-CNT, porque el plebiscito del PIT-CNT va a disparar el déficit en jubilaciones, y entonces la plata se va a ir en pagar las jubilaciones y pensiones, porque el déficit va a ser enorme. Entonces, chau pobreza infantil. Por eso me extraña que el Frente, que cree que hay que combatir la pobreza infantil, no diga con claridad que esto es un disparate. Al contrario, que se lave las manos, que diga, bueno, no sabemos, libertad de acción. Y entonces algunos firman, otros no firman, algunos empujan el plebiscito. Bueno, si esto se aprueba, no hay guita para bancar, para disponerla en la educación y en la pobreza infantil, que para mí es la clave para salir adelante. Dijiste hace poco, no estamos satisfechos, tenemos claro que mucha gente sigue teniendo problemas de empleo y que es necesario seguir trabajando en la reducción de las inequidades en materia de género, edad, educación, región, nivel socioeconómico y discapacidad. Es verdad, es que es así. O sea, nosotros nos fuimos, yo me fui, eso lo dije el 1 de mayo, en el mensaje del 1 de mayo. Sí, me lo guardé a propósito. Hace una semana justo. Sí, me lo guardé por... La verdad, sí, nosotros nos fuimos contentos por lo que se hizo, porque pero la verdad, por lo que falta. Y hoy hay 74.000 puestos de trabajo más, en realidad 104.000 puestos de trabajo más en febrero del 24 que en febrero del 20, que fue el último mes del gobierno anterior. O sea, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, o sea, el empleo está mucho mejor que al final del gobierno anterior, eso no hay duda. Y el salario real fue recuperado a niveles incluso por encima del 2019. O sea que en ese sentido uno dice, bien, tenemos mucho más empleo y mejor salario. Así termina la gestión que me tocó dirigir en este ministerio. Pero ¿eso significa que está todo? No, hay gente que sigue buscando laburo y que no encuentra. Hay desempleo juvenil que es el triple del desempleo en general, y hemos inventado una nueva ley de promoción del empleo para jóvenes
y no hemos logrado mover la aguja, como tampoco en el gobierno, los gobiernos del frente tuvieron su propia ley y tampoco movieron la aguja. Yo creo que este es un tema de educación y trabajo. Eso iba a preguntar yo, ¿qué pasa? Que el empresariado no cree en la juventud. Bueno, a ver, yo creo que hay ciertos estereotipos sobre los jóvenes, porque la tasa de desempleo juvenil del triple está entre 18 y 24 años. Arriba de 25 años ya la tasa de desempleo baja radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que le cuesta conseguir empleo a los gurises que tienen entre 18 y 24. Habría que prohibir, bajo pena de ir a la cárcel, suprimir el inútil sin experiencia. Bueno, ese es uno de los problemas. Claro, si vos tenés experiencia y el gurí tiene 18 años. ¿Y qué experiencia querés que tener? Es muy difícil. Pero y después está siempre, ¿no? Siempre. Y está este estereotipo de que el joven es más inconstante, que le cuestan los horarios, que le cuesta cumplir con... Pero son estereotipos que en realidad... y también es verdad que hay muchos que desertan de la educación antes. Entonces, a ellos les es mucho más difícil encontrar trabajo. Fíjense, cuando uno cruza desempleo por nivel educativo, los jóvenes que tienen educación terciaria prácticamente no tienen desempleo. Los jóvenes que tienen educación básica, primaria, y no terminan el básico, tienen una tasa de desempleo enorme. Entonces, ¿cuál es el problema? Ni que hablar los que no ingresan al sistema educativo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Es cómo logramos que los gurises permanezcan en la educación y que aprendan cosas pertinentes también, que es lo otro. ¿Es culpa de los gobiernos la deserción del sistema educativo, Pablo? Bueno, es como todo. La gente le echa la culpa a los gobiernos, ¿sí? Y sí, a ver, los gobiernos tienen que generar las condiciones para que los gurises se queden, pero también es cierto que las familias tienen que ayudar. Le decía yo a mi viejo, no quiero estudiar más. ¿De qué gobierno me está hablando? Me encajaba un boleo. Claro. ¿Qué me venís con la política? No sé y qué. Bueno, eso ha cambiado. Eso ha cambiado, pero y le echamos la culpa. Bueno, siempre le echamos la culpa de todo a otro. Nunca la tenemos nosotros, algo, ¿no? Mirá, yo creo que hay algo de que hay pautas de educación generacional que hacen que hoy los gurises tomen decisiones a veces muy equivocadas, pero en tiempos en que después les sale caro y ya es tarde, ¿no? Claro. Entonces tenemos que adecuar la educación mucho más al trabajo, hay que vincularla más al trabajo. En la transformación educativa se está haciendo parte de eso. Yo soy muy hincha de la educación dual, que es el modelo alemán, en donde el sistema educativo tiene un nivel en donde el muchacho, además de ir a clase, tiene horario de trabajo, porque eso lo hace reducir la distancia que hay entre el aula y la vida la oficina, laboral. o el taller. Sí, claro. Que es distinta, que es clarísimo que lo que te enseña el ¿Y aula... ¿Es curricular eso en Alemania? Es curricular, sí, la educación dual. Sí, es parte, es el sistema de ellos. Sí, claro, nosotros ¿y hablaste eso cuando Robert Silva estaba trabajando con los demás partidos de la coalición? Lo que pasa es que es inviable, porque es inviable instalarlo de golpe. Sí, por lo menos de una. Claro, porque tenés que contar con muchas empresas. Hay una fundación, la Fundación Ánima, que trabaja con el tema de la educación dual y la verdad que está haciendo cosas muy interesantes, pero en escala micro, que yo creo que hay que expandirla, que hay que desarrollarla. Pero el INJU tenía la primera experiencia laboral, y hay nosotros, becas en el Estado para eso. Exacto. ¿no? Yo trabajo y estudio, hay programas. Eso que tú dijiste, yo estudio y trabajo. Es un programa que viene del gobierno anterior, que nosotros mantuvimos, y que el Banco Mundial destacó en un estudio que hizo, porque demostró con datos de que los gurises que participaban de la experiencia de su estudio y trabajo tenían luego, transcurridos los años, un desempeño laboral y educativo superior a los que no participaban de esa experiencia, porque hicieron estudios con grupo de control. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá hay una cosa muy interesante, pero claro, son 600 casos por año, 700. Un poco más capaz, 800. No mueve la aguja. No mueve la aguja. Entonces dijimos, vamos a extenderlo al sector privado. Y este año, por primera vez, invitamos a las empresas privadas a que se inscribieran. Y bueno, y hay otros 600, 700 más que ahora se van a asumir becas en el sector privado. Es escala pequeña, micro. Pero ahí está la clave. Vos te das cuenta que si el gurí se mantiene en el sistema educativo, porque el requisito para mantener la beca es que tenés que seguir estudiando y trabajando, las dos cosas a la vez.
de mañana estudiar y trabajar de tarde o viceversa. Y el empleador tiene que controlar que el gurí siga yendo al liceo, siga yendo a su actividad educativa. Yo creo que ese es un camino. Eso es una... Lo que pasa es que hay que multiplicarlo. Claro, eso es un renglón muy importante de la responsabilidad social de una empresa, ¿no? Exacto, es verdad, es verdad. Pablo, ¿el Partido Independiente ya está trabajando en su propuesta, su programa de gobierno? Sí, no, está pronto prácticamente. Ya está pronto. Sí. Por eso esto que yo decía de la pobreza infantil y de la transformación educativa y de aumentar la inversión en ciencia y tecnología es parte del programa partidario que seguramente estaremos presentando en junio, principio de junio. El Partido Independiente se pone de todos esos planteos que va a hacer, pone frente al programa eventual que haga, no sé si cómo se le llamará, como fue el compromiso por el país que se hizo en 2019. El Partido Independiente hay cosas que dice, esto tiene que estar para que yo firme. Bueno, seguramente, no está la lista todavía, pero obviamente así fue la primera, el compromiso por el país. ¿Qué fue lo que el Partido Independiente dijo? Si esto no está, no firmo. No, cosas vinculadas con la transformación educativa, sin ninguna duda. Anterior. Sí, claro, sí. ¿Y en este caso qué vas a hacer? Bueno, yo prefiero hoy, no me parece bueno marcar la cancha a priori, me parece que es una... Advertirle a los otros. Yo lo que sí digo es cuáles son nuestras prioridades. Nuestras prioridades son este camino virtuoso para las nuevas generaciones, que es reducción de pobreza infantil, profundización de la transformación educativa, logrando que los gurises no deserten y aumentar la inversión en ciencia y tecnología para que los empleos de esos jóvenes sean de buena calidad y además del siglo XXI. Ese es un paquete. Después hay otro que es crecer más. Tenemos que crecer más, porque para tener esos recursos disponibles tenemos que tener un país con crecimiento económico por arriba del 2%. El 2% es una tasa de crecimiento muy chiquita. Entonces, ahí el tema es el desarrollo de la productividad. Ahora, a fines del año pasado, nosotros en el Ministerio de Trabajo habíamos puesto a andar, y está funcionando, un grupo de trabajo con empleadores y trabajadores para discutir medidas que mejoren la productividad, porque eso es parte del crecimiento. Parte del crecimiento es una mejora de productividad del aparato productivo y una inserción internacional mucho más profunda en el mundo. Nosotros somos partidarios de empujar fuerte a que el Uruguay haga acuerdos de libre comercio que se integre a la Transpacífico, que haya acuerdos con China, con Estados Unidos, todo lo que... Está difícil eso, ¿no? Y bueno, el gobierno lo quiso hacer y sí, no empujamos, la verdad me consta. El propio de la calle se puso la mochila, salió y no encontró. Eso era parte de los acuerdos que nosotros teníamos. Y no hubo mucho caso. No hubo suerte. Sin embargo, es un camino imprescindible porque vos, digamos, bajás radicalmente los aranceles, que son los costos de ingreso a terceros mercados, en donde el Uruguay puede ganar, digamos, puede crecer mucho, puede tener grandes oportunidades. Creo que hay que incorporar más valor agregado a lo que produce el país, y todas esas cosas implican seguir trabajando fuertemente. Por ejemplo, en materia de inserción internacional, a mí me parece que más allá de que en política internacional tenemos diferencias enormes con la oposición, el Frente no termina de condenar el caso venezolano y cosas, tenemos diferencias muy grandes con el Frente en materia de política internacional, pero no en el objetivo de la inserción internacional, porque cuando el Frente gobernó también intentó buscar acuerdos. Quizás el Frente tuvo más precaución de no generar lío en el Mercosur, pero más allá de eso intentó abrir puertas. Entonces, yo creo que hay que construir una política de Estado en materia de inserción internacional. O sea, a mí me parece que un área de la Cancillería debería tener un grupo de trabajo donde estén integrados todos los partidos, independientemente de quién gane y quién gobierne, y trabajemos juntos para lograr destrabar eso, que es una llave clave para el crecimiento de la economía uruguaya, ¿no? ¿El Mercosur es un lastre, como dijo la calle? Es un problema porque lamentablemente hemos tenido gobiernos que defienden el encierro, entonces y que además no te dejan salir solo, porque le hablan al otro, y claro, a ver, ¿qué pasó en este periodo? Cuando vos vas a hablar, vas a negociar con China, y a China le llegan algunas señales de que los brasileros dicen, vos, mirá que si vos aceptás este acuerdo, se arma y el mercado brasilero contra el uruguayo, ¿qué va a decir? Seguro. China
no tiene nada que discutir. Acá estamos haciendo fuerte campaña, Pablo, fuerte, sobre todo yo, en la reducción de la semana laboral y la jornada y la jornada laboral. Sí. En broma, hablando en serio, pero es que puede ser algún día. Es parte de la agenda del mundo, no del Uruguay, del mundo. Sí. Está claro que hay un planteo no solo de la cantidad de horas, sino de la distribución de las horas en la semana. Porque también eso está arriba de la mesa, la posibilidad de decir, bueno, yo quiero tener un día más libre, pero entonces acumulo algunas horas en los restantes, extiendo un poco el horario, y nosotros tenemos un sistema muy rígido, 8 horas diarias, no funciona así la cosa. Entonces, el mundo del trabajo va hacia otra cosa. Entonces, para lograr reducir horas y días u horas de trabajo, hay un requisito previo, que es la mejora de la productividad, lo que recién decía. Si vos no lográs mejorar la productividad, alguien paga la cuenta. Claro. Cuando vos laburás menos horas, la ganancia de la empresa se reduce, entonces la empresa no le va a gustar. Y bueno, entonces, ahora, si mejorás la productividad, ahí pueden ganar todos. Gana el país porque hay más producción, gana el trabajador porque puede dedicar menos horas a trabajar, y gana el empleador porque tiene mejor rentabilidad. Y la cabecita uruguaya da para... Y bueno, hay que funciona construirla. en ese sentido, porque no somos alemanes, ¿no? No, pero hay que hacerlo. Pero hay buenos ejemplos, ¿eh? Acabate cuando Mujica dijo, a nosotros no nos gusta laburar mucho, ¿no? Pero un ejemplo de la bebida, claro. La bebida. La bebida fue el precursor, acuerdo entre la FUEB y las empresas, y dijeron, bueno, vamos a definir indicadores de productividad. Fue lo que hicieron. Indicador A, indicadores de producción. Indicador A, B, C, D. Si se cumplen estos valores en cada indicador, bajamos horas de trabajo. Y así fue. De hecho, se lograron mejoras en la productividad. Y está funcionando hace mucho. Y hace mucho. Pero funciona sobre la base de la productividad. Yo no puedo decirle, como el otro día escuché a Marcelo Audal en el discurso del 1 de mayo, decir, nosotros queremos jornada de 40 con sueldo de 48 horas. Bueno, bárbaro, siempre le gusta a todos ser bueno, bonito y barato. Por eso nosotros estamos peleando. Claro. Entonces, el tema es que hay que construir esa posibilidad. Hay países que han bajado, pero nunca se hace por ley general. Claro. Porque es imposible, porque cada sector tiene reglas distintas de cómo funciona y de cómo mejora su capacidad de producción. ¿El Partido Independiente se va a sumar a la campaña de la coalición para defender la reforma de la seguridad social? Explícitamente, laburando en territorio. Vamos a defender a muerte que este plebiscito fracase. Ajá. O sea, que no haya votos para esta... ¿Va a haber alguna coordinación? Y si hay, nosotros todavía no tenemos problema. Yo sé que lo ha planteado Javier García, por ejemplo. Exacto. No nos parece mal. Pero no lo han planteado todavía. De todas maneras, nosotros estamos saliendo, opinando, diciendo, haciendo campaña en contra de esto, porque la verdad para el Uruguay sería tremendo. Para empezar, voy a decir una cosa: poner la edad de retiro en la Constitución, no hay ningún país del mundo que la haya puesto. Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Y porque es atarte de pies y manos. Es decir, hay que cambiar la Constitución cada tanto tiempo. Y la edad de retiro es una variable móvil que tiene que ver con la demografía, con la expectativa de vida. No es lo mismo tener 60 años hoy que hace 50 años. Con la marcha de la economía. Claro, cuando se puso la edad de retiro en 60, que fue hace un siglo, la gente tenía una expectativa de vida de 63, 64 años. O sea que se jubilaba, cobraba 3, 4 años de jubilación y se moría. Entonces el régimen era totalmente superavitario, claro. Tú aportabas 30 años y cobrabas 3, un bollo. Pero ahora es al revés, ahora vos aportás y la plata que aportás no alcanza para bancar los años que vas a vivir. Entonces tenés que correr la edad, y lo estamos haciendo con la ley del año pasado para los menores de 50 dentro de 10 años, aumentando un año por generación. Sí, bien gradual. Muy gradual. Pero no puedes poner en la Constitución que 60 años, porque entonces el déficit de la seguridad social explota. Está estudiado por el BPS. El BPS hizo un análisis de cómo evolucionaba el déficit sin la ley del año pasado, y venía creciendo y era un problema. Cómo va a evolucionar el déficit con la ley que votamos el año pasado, y entonces baja sensiblemente, pero tampoco es que desaparezca el déficit, simplemente se controla, crece mucho más lento. ¿Y qué pasaría si se aprueba el plebiscito y ¡fum!,
se multiplica por 4 o por 5. Ariel Ferrari, que era representante de los trabajadores en el BPS hace 15 años, que creo que era Frente Amplista, sí, sí. había dicho que si no se modificaba el sistema explotaba en el 2030. Y sí, tiene razón. Y él, yo no sé qué opina de esto, pero me costaría mucho creer que él esté de acuerdo con esto. Porque además, entre otras Cuando cosas, hablas de esto es del plebiscito que está proponiendo el PIT-CNT. Porque además revienta las cajas paraestatales, explotan las cajas paraestatales. O sea, si vos pones 60 años, la caja notarial, la caja bancaria, que AEU el año pasado firmó y acordó un proyecto de ley que se votó en el Parlamento por unanimidad, uno de los requisitos que tiene es que te tenés que jubilar a los 65 años. Es así. Ahora, y la Pablo, profesional también, cuando se arregle, que no se arregló todavía, pero cuando se vote, va a ser con 65 años. Ahora, todo esto que vos estás diciendo... Es obvio, ¿no? Parece obvio, ¿no? Sí, claro. Y en el Frente Amplio, entonces, o los sectores que lo promueven en el Frente Amplio, ¿qué buscan entonces? Es una buena pregunta que tendrían que hacerle ustedes a los que lo están promoviendo. No, es que ellos hablan, dan otro discurso. Exactamente al revés. Así, ¿no? Por eso digo, que esta es la muerte. Lo que pasa que, a ver, hay que ser medio experto para rebatir algo cuando te hablan con datos y cifras y todo lo demás. Hay mucha gente que dice que esta reforma que se aplicó es la que va a estropear la seguridad social y la que va a hacer... Todo lo contrario. Claro. Es una reforma que logra, evitar que el déficit de la seguridad social se dispare de manera como venía ocurriendo, pero esto del PIT-CNT la dispara más rápido. Porque es muy sencillo. Si vos decís, mirá, usted se puede jubilar a los 60, está en la Constitución. Vos cumplís 60, vas y decís, viejo, quiero jubilarme, tengo derecho, me lo dice la Constitución, no lo puedo tocar. A pesar de que la edad jubilatoria hoy promedio real es 63 años, o sea, la gente se jubila un poco más tarde. Y además dice, no, y las jubilaciones más bajas suben al nivel del salario mínimo nacional. Y todo eso sale guita, porque son 150.000 jubilaciones y pensiones que de un día para el otro crecen de una manera muy significativa. Y eso no es más déficit. Bueno, no, le sacamos a las AFAPs. Eso te iba a decir. Bárbaro. En el PIT-CNT se dice, bueno, hay miles de millones que están en las AFAP. Y con perfecto. eso bancamos el EPS un tiempo. Voy a saltearme lo principal, pero voy a eso. Está bien. Y eso lo gastás en 10 años. En 10 años se va esa plata. Esos 22.000 millones de dólares que dicen que... Pero además, se lo está sacando a la gente. Esa plata tiene nombre y apellido, son cuentas personales que cada uno ha aportado, todo. Esa plata... ¿Sería ilegal? No, porque estaría en la Constitución, sería seguro, terrible. Está incluido en la reforma. Sería terrible. El plebiscito. Pero seguro que hay miles y miles de ciudadanos van a ir a reclamar y van a decir, pero ¿cómo? ¿Pero me expropiaron? No, porque cuando te expropian te dan un pago a cambio. Esto es confiscatorio, simplemente confiscatorio, con lo cual tenés argumentos para ir a reclamar. En otros países ha pasado, ¿no? En Argentina solamente. Argentina pasó. Y bueno, ya sabemos lo que estamos. Hay que mirar para Argentina. Chile mantiene sus AFAP. Chile mantiene sus AFAP. Lo que hizo Chile fue permitir un retiro parcial antes de la jubilación para el que quisiera. Pero es un sistema distinto el chileno, bastante más privatista que el nuestro. El nuestro, a ver, las AFAPs son 4 y la que tiene más de la mitad de las cuentas es República AFAP y es del Estado, de las empresas públicas que el PIT-CNT quiere defender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el 90 y pico cuando empezó la reforma, ¿no? En el 96. En 96. ¿Estuviste de acuerdo? Sí, claro, ¿sí? Claro, siempre estuve de acuerdo, sí. Que en aquel momento, no quiero hablar de más, pero yo estaba en el Nuevo Espacio estaba de acuerdo, y votó la reforma. Y creo que el sector de la Asamblea Uruguay, creo que sí. Si no votó, por lo menos no le pareció mal. Y la prueba del 9, el Frente Amplio gobernó 15 años con mayoría absoluta y no las tocó. En aquel momento, además de todo lo que hizo la reforma de la seguridad social, yo creo que en el fondo trajo un orden al tema de los aportes patronales y todo lo demás, que hasta ese momento no lo había habido. Es verdad, a partir de esa época es que el BPS empieza a tener las historias laborales completas, se termina la jugada de usar las jubilaciones como un instrumento político de clientelismo. Yo creo que fue muy buena en muchos sentidos, pero también en esto el régimen mixto, que es lo que ha permitido que la reforma, la seguridad social funcionara, pero claro, veníamos otra vez creciendo en el déficit y había que buscar la manera de contenerlo. Y se hizo con la ley que se votó hace un año. Ahora, esto dispara totalmente el déficit
y la verdad sorprende que el Frente Amplio deje en libertad de acción, porque es lo peor, es lavarse las manos. Es decir, quieren gobernar y frente a este tema no tienen posición dividida, porque en realidad si tú hablas con Vergara dice una cosa, si hablas con Lima dice otra, para hablar de dos precandidatos o de un ex precandidato y un precandidato. Y la mayoría de los técnicos del Frente Amplio están en contra de esta barbaridad. La mayoría, yo diría casi todos, los que yo he escuchado, economistas de primer nivel, dicen que esto es un disparate. Entonces, pero que el Frente se expida, porque ¿qué va a dejar en libertad de acción? Y si ganan, ¿qué hacen? ¿Libertad de acción? ¿Qué es libertad de acción? Si van a gobernar. Y si gana lo tienen que aplicar. Claro, gane el que gane lo tiene que aplicar. Si gana la claro, ¿no? Pero yo creo que es un buen argumento para decir, miren, más vale seguir con la coalición, ¿no? ¿Te hizo ruido esto de Orsi? Me chocó mucho todo esta cosa horrible. Me alegro por Orsi, que se sacó de encima una acusación falsa, que la verdad que debe ser horrible que te estén poniendo en la picota pública por una cosa que es falsa. Muestra los riesgos que hay. Yo creo que las redes sociales son muy positivas en el sentido de la democracia, de que cada uno puede opinar y no sé qué, pero también son muy peligrosas. En muchos casos es una cloaca. Exactamente. Y bueno, y me parece bien que la justicia actúe y haga caer todas las responsabilidades. ¿Pensás que hay una operación política detrás? No, yo no creo eso. A mí me sorprendió que después de esto, que ya es evidente, ahora recién, desde el lado de Orsi, digan que creen que hay una operación política, porque si creían eso, debieron haberlo denunciado, no esperar a que saliera, se explotara esta cosa. No, en su momento, cuando salió, Orsi dijo, ¿no? Pero no presentaron denuncia. No, porque no hay pruebas, pero Orsi dijo del primer día que él creía que esto era una operación. Sí, de acuerdo, y de hecho era una operación, pasaron una operación aparentemente de dos personas, y bueno, y si hay más gente, que caigan todos los que tengan que caer. Ayer el Pacha Sánchez dijo acá, y lo dijo en una conferencia de prensa también, que ellos tienen, no pruebas, pero que han comprobado que hay mucha más gente atrás de toda esta historia que Romina y esta otra chica. Que vayan a la justicia, ahora sí fueron, y bueno, y veremos que caiga el que tenga que caer, porque eso es muy grave, ¿no? Generar una falsedad sobre una persona, sea quien sea, más si es un candidato a la presidencia, por supuesto, es una barbaridad. Si gana la coalición y el presidente no es Pablo Mieres, ¿aceptás de nuevo el Ministerio de Trabajo? No, a ver, es una hipótesis es que una hipótesis, prefiero no ponerla arriba de la mesa. ¿No? La verdad, yo creo que uno tiene que saber también que, bueno, tuvo una experiencia, funcionó, yo creo bien. Repetir el plato no necesariamente está bueno, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno no esté dispuesto a ocupar otros roles, que eso se verá. Lo primero es que hay que correr la carrera y ver, primero, si gana la coalición; segundo, cuántos votos saca el Partido Independiente, que yo creo que tiene que tener un crecimiento importante, porque hemos mostrado algo que nunca habíamos mostrado antes, que es capacidad de gestión, de gobierno, que no nos había tocado, estábamos solo en el Parlamento. Bueno, ahora mostramos que podemos administrar políticas públicas y que lo hacemos bien. Entonces la gente, yo creo que tiene buenos motivos para votarnos. ¿Te costó estar supeditado a las directivas del presidente siendo el líder de un partido? En su momento se dijo que a Talvi le había costado, y bueno, sí. Manini, dentro de los argumentos que dio para no estar, dijo: soy el líder de un partido, si soy ministro quedo supeditado a las órdenes del presidente. La verdad, nosotros tenemos una buena relación con el presidente de hace años, de épocas de cuando éramos legisladores los dos. Compartimos 10 años en el Parlamento como diputados, 5 y 5 en el Senado, y nos llevábamos bien. Pero sin duda, yo asumí que acá hay una línea jerárquica y vos sos el ministro, y el ministro es resorte del presidente. Si al presidente le parece que no funciona, te saca y chau. Y eso uno lo asumió, pero siempre tuve claro también que es resorte del ministro decidir si se queda o no se queda. Claro, y no ocurrió eso, porque la verdad funcionamos bien. ¿Nunca te pasó decir, no, esto no? Sí, puede haber cosas que uno puede haber dicho en algún momento, decir, no, esto yo no puedo.
y se discutió y se buscó la vuelta. Ha habido siempre diálogo. Negoció. Siempre diálogo. Nunca El tuviste presidente, que firmar algo que no presidente estaba de siempre a mí me trató, y a todos los ministros, yo creo, con mucha, yo diría, respeto, diálogo, escuchar al otro, a ver qué le está diciendo. Yo creo que el presidente es un tipo que piensa y que reflexiona y que analiza y que busca, cuando hay diferencias, busca caminos de solución. En la mesa chica esa, ¿te costó mucho o poco congeniar, por ejemplo, con Guido Manini Ríos, después de alguna frase que habías dicho antes vos, de las elecciones? Yo siempre digo esto, nosotros en el equipo del ministerio tenemos una persona que es de Cabildo Abierto, que es el subdirector de empleo, y nos hemos llevado muy bien con él. Él forma parte del equipo de todas las reuniones. Es que después en el laburo claro, hay que laburar. Claro, es que tenemos diferencias políticas, programáticas con Cabildo, está claro. Ellos impulsaron modificar la ley forestal, nosotros estábamos totalmente en desacuerdo con eso. Ellos impulsaron la ley que permite, digamos, la salida de la cárcel de gente que había violado los derechos humanos. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. Tenemos diferencias, muchas. Pero también hemos tenido un buen trato, y Iván lo ha tenido con la bancada de Cabildo Abierto en el Parlamento, y también hemos tenido momentos difíciles porque durante un tiempo hubo dudas sobre si Cabildo votaba o no la reforma de la Seguridad Social, y ahí hubo tironeos y discusiones y todo, y bueno, pero al final se votó. O sea que, en resumen, si estás en la coalición y vas a estar en la coalición y está Cabildo, el Partido Independiente hoy está más cerca de Cabildo que del Frente Amplio. No, yo creo que, a ver, eso no está bien formulada la pregunta. Te está marcando la cancha, Esteban. El Frente Amplio tiene sectores. El Frente Amplio tiene sectores. Hay sectores moderados que de alguna manera representan el astorismo. Yo creo que se han debilitado lamentablemente mucho dentro del Frente, pero con lo que tenemos un nivel de sintonía importante, claro. Con Vergara, claro. por ejemplo. Sí, Con Vergara, por ejemplo. Con Vergara, con la gente de los grupos que en su momento, con Asamblea Uruguay, con José Carlos Maía, hay historias mucho más próximas en cuanto a ideas y a sensibilidad que con la que podemos tener con algunos de los sectores de la coalición, está claro. Pasa que al final también uno le tendría que preguntar a la gente de Asamblea Uruguay y de los astoristas, se sienten más cerca de nosotros o de los sectores más a la punta del Frente Amplio. Y probablemente tengan dificultades para contestar, ¿no? Se lo preguntamos. El viernes viene Florencia Astori, que no es orgánica, pero le podemos... Pero está ahí en la vuelta. Está bien. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Un gusto grande, encantado. ¿Cuándo largan la ida al interior y las recorridas? Yo ya arranqué, estoy salí a San José ayer, empecé ayer, mañana vamos a Cerrillos, el viernes a Ciudad del Plata, el martes que viene a Florida, y así hasta recorrer todo el país antes de las internas, pero el 26 de mayo, domingo 26 de mayo, en el Club de Banco Hipotecario, acá en Montevideo, hacemos el acto formal de lanzamiento. Que es así en la calle Colonia, si no me equivoco. Exacto. Ahí que es el congreso donde se aprueba el programa. El acto de lanzamiento de campaña. Lanzamiento de campaña. El congreso público, viene después. Después en junio vamos a lanzar el programa. ¿Los colegas conocidos siguen en la huella? Los colegas conocidos son Mónica y Gerardo. Mónica Botero Soltero y Mónica Botero. Sí, los dos. Sí, los dos no se arrepintieron de la práctica política. No, ahí están. Bien. Sotelo está abriendo una agrupación. Sí, exactamente. Está presentando una agrupación para ser candidato a diputado por Montevideo. O sea que renuncia en breve también. En breve, probable. Nunca reclamaron nada, nunca dijeron, esto no era para mí. No, que yo sepa. A vos no. Viste que vos no te llegó. A mí nunca me dijeron. Viste que uno de afuera dice, yo en la política no me meto. Pero todos los que van, es como aquel otro refrán, el que prueba le gustó. Algo tendrá. Algo tendrá el petizo. Algo tendrá. Gracias, Pablo.